Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted por el equipo de Puranoticia.cl para este día jueves 16 de abril. Otro grave error en Gendarmería. Interno condenado por robo fue liberado desde el centro penitenciario de Valparaíso. Ceremi de Salud asegura que Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme y apuesta por su apertura en menos tiempo. Consejo de Monumentos Nacionales da luz verde al tramo patrimonial de proyecto que extiende el metro de Valparaíso a la ciudad de La Calera. Ceremi, vocera de gobierno, se refirió a las dificultades en la instalación del gabinete en Valparaíso. Indicó que, más allá de algún ajuste, ya están constituidos. En cadena nacional, el presidente de la República, José Antonio Kast, presentó los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y alturas de mira. Conozca reacciones de los parlamentarios ante el proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el presidente Kast. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, definió rebaja de impuestos anunciada por el presidente Kast y afirma que no se afectará a ayudas sociales. Camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel es una lápida al sector. Acusan un sobrecosto insostenible y falta de soluciones del gobierno. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Avión de FACH despegó con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia. Violenta madrugada en Cartagena. Homicidio a balazos acaba con una vivienda incendiada. La casa siniestrada sería de familiares del autor del crimen. La Armada emite su 10º aviso por marejadas en costas de la región de Valparaíso. Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril. En el fútbol, Universidad Católica consiguió sus 3 primeros puntos en la Copa Libertadores tras vencer en la agonía a Cruzeiro en Brasil. Comenzamos con informaciones del plano regional en esta jornada y con un hecho que se dio a conocer hace pocos minutos. Esto porque un peligroso reo condenado por robo fue liberado por error por Gendarmería desde el centro penitenciario de Valparaíso. El hecho ocurrió el pasado 4 de abril, pero fue dado a conocer recién este jueves. El sujeto habría abandonado el recinto debido a un grosero error de los procedimientos. Todo esto, los detalles en la siguiente nota en la voz de Leonel Alegría. La administrativa abrió Gendarmería luego de conocerse la liberación errónea de un interno desde el centro penitenciario de Valparaíso, hecho ocurrido el pasado 4 de abril y que fue dado a conocer recién este jueves 16 de abril. De acuerdo a información preliminar, el individuo corresponde a un hombre que cumplía condena por el delito de robo, quien habría abandonado el recinto penal producto de un error en los procedimientos internos. A raíz de esta situación, la institución penitenciaria inició un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la liberación indebida y determinar eventuales responsabilidades. En paralelo, al menos 3 funcionarios del recinto se encuentran suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, en un caso que se suma a otros episodios similares registrados a nivel nacional. Por ahora se mantienen en curso diversas diligencias para dar con el paradero del interno y concretar su recaptura.
mientras avanzan las indagatorias para esclarecer cómo se produjo la falla que permitió su salida del penal. Hace algunos minutos habló sobre este hecho el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva. Escuchemos sus declaraciones. Y los antecedentes específicos respecto a esta materia los va a entregar en un comunicado Gendarmería de Chile. Lo que puedo señalarles hasta el momento es que ya se han iniciado las acciones correspondientes al sumario para determinar las responsabilidades pertinentes. Pero ya se sabe quién es esta persona, no tienen identificado. Eso, como le digo, está en manos de Gendarmería, la identificación y la difusión de todos esos detalles, porque también esa difusión afecta el proceso investigativo que ellos deben llegar. Nuevamente un error. Bueno, sí. Bueno, ustedes saben, la opinión pública sabe y todos conocemos que hay algunas falencias que han sido detectadas en el servicio. Por esa misma razón es que se han dispuesto medidas para modificar su dependencia y su funcionamiento interno. Ahí escuchábamos al Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso, Hernán Silva. Se refiere a este caso de que ya no es nuevo en Gendarmería de Valparaíso, en donde han cometido el error de dejar libres a algunos delincuentes que están cumpliendo, por supuesto, con cárcel. En esto también recordemos que ahora fueron traspasados a seguridad, tienen un compromiso mucho más grande con lo que es también la comunidad y por qué no decirlo con el país. Vamos a cambiar de tema porque el presidente José Antonio Kast realizó la noche de ayer miércoles su primera cadena nacional. En la instancia, el mandatario presentó el esperado plan de reconstrucción nacional. En la instancia, Kast fue tajante y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. En su primera cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó un paquete de medidas enmarcadas en el Plan de Reconstrucción Nacional. Respecto al proyecto que busca responder al estancamiento estructural que enfrenta el país, sostuvo que tiene un solo objetivo, que es uno donde con un trabajo honesto se alcance a vivir bien. Les voy a hablar del Chile que queremos construir, de lo que hemos avanzado en este primer mes y del proyecto que enviaremos en los próximos días al Congreso para que juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza. Tenemos un solo objetivo, que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien. El jefe de Estado añadió que con esto se busca que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Kast sostuvo que cuando asumió el gobierno se comprometió a trabajar por el bien de los chilenos y a combatir aquellas emergencias que los afectan. Al asumir el gobierno, nos comprometimos a trabajar por los chilenos y por aquellas emergencias que no podían esperar. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda, pero también prioritaria para la reconstrucción material de viviendas de miles de familias que perdieron sus hogares en los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. El mandatario aprovechó la instancia para destacar algunos de los logros conseguidos durante su primer mes en el gobierno, destacando los trabajos en las zonas fronterizas. ¿Cuáles son los primeros logros de este mes? Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años. Un mayor número de salidas voluntarias. Kast destacó que también se ha actuado con firmeza en materia de seguridad pública. También hemos actuado con firmeza en materia de seguridad pública. Hemos realizado operativos que han permitido la detención de cientos de prófugos de la justicia. Hemos dado
el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que puedan desarrollar de manera adecuada su labor. Hemos transparentado las cifras de homicidio y estamos llevando a cabo un plan concreto de mayor dotación, mayor inteligencia y mayor compromiso a la hora de enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. Respecto a la probidad, destacó la puesta en marcha de la auditoría total del Estado prometida en campaña. En materia de probidad, hemos puesto en marcha la auditoría total del Estado, que prometimos en campaña, y hemos activado la red de auditores de gobierno para que cumplan con su rol, que es fundamental, de fiscalizar y aseguren a los chilenos el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste de los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria. Y hay un dato más de este primer mes que quiero compartir con ustedes, porque es fundamental para el futuro económico y social de nuestro país. En las primeras 4 semanas de nuestro gobierno ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares. Continuando en este tema, en Pura Noticia Matinal, conversamos con la recién asumida seremi vocera de gobierno en la región de Valparaíso, Rosario Pérez. En la instancia, Pérez habló sobre el accidentado aterrizaje de la administración Kast en la región. Esto debido a la enorme demora en la conformación del gabinete regional liderado por el delegado Manuel Millones. Pérez además tuvo palabras para referirse a las durísimas críticas que está recibiendo la ministra vocera de gobierno Mara Civini debido a su pobre desempeño durante este primer mes en la nueva administración. Por último, también habló sobre algunas de las propuestas del presidente Kast, entre ellas el bullado plan de reconstrucción nacional anunciado la noche del miércoles en cadena nacional. Ha costado armar no solamente el gabinete regional. Decían como broma, ¿cierto?, que este gobierno ha expulsado más seremi que venezolano, ¿cierto?, porque los seremi se han equivocado mucho. ¿Cómo es la elección de un seremi, Rosario? ¿Cómo se gesta? Porque se equivocaron en la región con el seremi de salud. Tuvimos un anuncio de un seremi minería que no llegó. Tuvimos el anuncio, ¿cierto?, de un seremi del trabajo que entró y salió. ¿Por qué le ha costado tanto a este gobierno armar, ¿cierto?, sus gabinetes? Bueno, Jorge, mira, la verdad es que a todos los gobiernos les cuesta la instalación. Es un proceso no exento de algunas dificultades, ajustes que hay que hacer. Para hacer seremi se requieren ciertos requisitos que son muy estrictos. Y es por eso que, claro, para el volumen de seremi de todo el país, obviamente que, claro, los casos puntuales son los que más se conocen, pero estamos hablando de un gran número de profesionales que obviamente se ponen a disposición de cada una de las regiones para trabajar al servicio público. Los requisitos son exigentes porque hay que cumplir con ciertas horas en el servicio público, en el caso de los seremis de salud, hay que cumplir con los certificados correspondientes de las distintas profesiones, los diplomados, los magísteres, etcétera, etcétera, el certificado de salud compatible, etcétera. Hay un montón de certificados que es una lista de 15. Y no justamente, no eso queda demostrado porque todos conocemos justamente los antecedentes que se requieren para cada una de las carteras, ¿cierto? No falta rigurosidad justamente ahí del gobierno, porque está bien que se equivoquen en uno, pero equivocarse en tanto. Bueno, Jorge, la verdad es que siempre van a haber ajustes, el presidente ha sido súper exigente en eso, y si hay que hacer ajustes, bueno, hay que hacerlo de manera rápida, eso es lo que ha hecho el gobierno. Y hoy día estamos plenamente constituidos, yo creo que eso es lo importante, más allá de algunos ajustes que son propiamente de las instalaciones de todos los gobiernos. Yo creo que hoy día ya estamos en condiciones de tener un gabinete plenamente desplegado y por supuesto liderado con el delegado. Yo creo que eso es lo importante, más allá de obviamente los ajustes que son propios de cualquier instalación. Mucho se habla siempre, Rosario, que esta falta de rigurosidad justamente se da porque se le pasa la responsabilidad a los partidos que elijan los nombres, en este famoso cuoteo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tu misma seremía, ¿cierto? Decían, no, la seremía de gobierno es de Luis Pardo, es de RN. ¿Es tan cierto eso? ¿Se cuotea la seremía? ¿Cada seremía es de un diputado en particular?
No, la verdad que yo quiero desmitificar esa frase, Jorge, porque no se ajusta a la realidad. La verdad que aquí, más allá de un parlamentario u otro, aquí lo que hay son colaboraciones de parte de los distintos sectores que están apoyando al gobierno. Y por supuesto Renovación Nacional es un partido grande, un partido robusto, que tiene profesionales que han participado de otro gobierno, que tenemos experiencia y que obviamente son considerados en un caso como el que tú señalas. Entonces, más allá de eso, yo creo que se buscan a las mejores personas, a los mejores profesionales. Obviamente que tienen injerencia a los partidos políticos porque es parte de, estamos hablando de que somos autoridades designadas políticamente, pero tenemos que tener un equilibrio entre lo político y lo técnico, y eso es lo importante. Y es por eso que se hacen los ajustes, porque las autoridades tienen que tener esta doble militancia, si lo se puede decir, entre lo político, cumplir con todo el perfil técnico y, por supuesto, tener una afinidad política con el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Kast. Sí, pues una afinidad política acorde, a excepción del Ceremi de Vivienda, que no sabemos que políticamente, el único que no tiene políticamente no es muy cercano a Kast. Sabíamos que el Ceremi de Vivienda, ¿cierto?, tiene a pesar otro color político, pero técnicamente sabemos que es muy bueno. Rosario, una mujer periodista como tú, periodista con más de 20 años de trayectoria, 20 años de experiencia, ¿cierto? Fuiste jefa de prensa de la bancada Renovación Nacional en el Senado, y tu jefa directa hoy día, porque es tu jefa directa, la vocera de gobierno, ¿cierto?, Mara Cedini, ¿cierto? ¿Cómo has visto su desempeño? ¿Han sido muy duros en la crítica con ella? Porque, claro, uno te escucha y, ¿cierto?, y ve una experiencia. ¿En Mara le ha costado? ¿Han sido injustos con ella? ¿O crees tú que realmente, cierto, necesita mayor tiempo para poder instalarse? Porque han sido duras las críticas, mucha burla, incluso hasta podríamos catalogarlo de un bullying político en contra de la ministra, ¿no? Bueno, Jorge, a mí no me corresponde evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el presidente Kast. Evidentemente que todos necesitamos mayor tiempo para ir adquiriendo mayor experiencia, y en eso, por supuesto, nadie está exento. Todos estamos recién instalados. Piensa tú que acá en el gabinete hay seremis que llevan 2 semanas, hay algunos que llevan 1 semana. Entonces, la verdad de las cosas de que estamos en ese proceso. Y obviamente que, bueno, esto es parte del día a día, todos tenemos que aprender, y yo creo que eso es parte del aprendizaje. Hoy día, obviamente, la ministra cuenta con todo el respaldo del presidente, de nosotros como sus seremis a nivel nacional, y eso es lo que importa. Estamos concentrados en levantar las urgencias. Hoy día tenemos el anuncio del presidente que dio anoche en cadena nacional, que es un antes y un después. O sea, las personas, los chilenos, votaron por una forma distinta de hacer las cosas, y justamente este proyecto de 40 medidas apunta en el sentido correcto. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, y hoy día estamos concentrados, por supuesto, en esa labor. Bueno, justamente entremos de lleno. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, a través de puranoticia.cl, ¿cierto? Bueno, Rosario, tú lo hablaste, este proyecto de ley que lo presenta el presidente como la reconstrucción nacional, que causa una especie de sonido medio extraño. Cuando hablamos de reconstrucción nacional, pareciera como que Chile estuviese en pedazos, estuviese un desastre, como dijo erróneamente y se reconoció, ¿cierto?, un Chile quebrado. Es una ley miscelánea. ¿Crees tú realmente que esta ley miscelánea, por ejemplo, llega al corazón? ¿Cómo podemos defenderla en llegar al corazón de la clase media y sobre todo los quintiles más bajos? ¿Cuáles de estas 40 medidas crees tú que le ayuda a la gente más necesitada, que ha sido la más golpeada, por ejemplo, con este IPC más alto por el alza de la benzina? Porque de las medidas y de las 2 minutas, de hecho anoche hicimos un programa especial acá en Pura Noticia al respecto, no encuentro medidas que vayan directo al corazón de la clase media. Bueno, Jorge, no hay nada mejor para la clase media y para todos los chilenos que contar con un empleo y con un sueldo a fin de mes. Yo creo que eso es el resumen. Si tú me preguntas qué es lo más importante, en definitiva, es que va a echar a andar la economía del país, que ha estado durante los últimos 10 años estancada, paralizada por una permisología que no lo deja avanzar, por la falta de inversión, por la falta de confianza. Y yo creo que ahí es donde está el corazón de este proyecto de ley.
sin ir más lejos, este proyecto de ley va a activar y va a permitir, va a beneficiar a 150.000 empresas que crean más del 50% del mercado laboral. Entonces, obviamente... Que son las empresas también de los más ricos de Chile. Mira, eso yo discrepo de tu análisis, porque aquí estamos hablando también de la pequeña y mediana empresa. Cualquier persona que genere empleo va a poder obtener estos beneficios. Y entonces no hagamos un mito con las cosas, porque evidentemente la gente con eso va a recurrir y toma cierto temor, distancia de las cosas. Yo creo que aquí hay que decir que esto va a generar empleo, va a motivar el 90% de inversión, no solamente en regional, sino que a nivel nacional. En todo el país se van a destrabar millones y millones de proyectos que estaban estancados. Entonces, al bajar los impuestos a las grandes empresas van a poder contratar más y pagar mejor. Y no solamente las grandes empresas, también las medianas y pequeñas empresas. Entonces, ya lo dijo el presidente claro, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera generar empleo va a poder obtener estos beneficios. Entonces, yo creo que aquí los chilenos votaron por una forma distinta de hacer las cosas. O sea, claramente si los chilenos... Lo mismo que hicimos hace los 10 años, obviamente que no vamos a surgir y vamos a seguir empantanados por un país que no crece. Estoy de acuerdo contigo, Rosario. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, y claramente, o sea, Chile, cuando José Antonio Kast, yo lo decía quizá ayer o antes de ayer, decía por quienes votaron, inclusive, ¿por qué no? Por quienes votamos, ¿cierto? Por José Antonio Kast, teníamos unas expectativas completamente altas. O sea, ahora, no por nada, José Antonio Kast entra con una aprobación de más del 50%, ¿cierto? Cuando parte el 11 de marzo y hoy día ya van el 36%. O sea, algo mal está haciendo el presidente. Cuando tú dices directamente que esta rebaja a los impuestos, ¿cierto? A los más ricos, porque esa es la rebaja, ¿cierto? Que se produce un 27, un 23, va a generar más empleo. ¿Cómo va a generar más empleo? Porque ¿cuánto es el porque al bajar los impuestos, la caja fiscal se va a ahorrar, va a generar menos ingresos. Entonces uno dice, por una parte, escuchamos al ministro de Hacienda decir, nos dejaron sin plata, y por otra parte, le vamos a bajar los impuestos a los empresarios para recaudar menos plata. ¿Cuánto es la pérdida fiscal en esta rebaja de impuestos? Porque ese dato no está en ninguna minuta. Mira, Jorge, lo que pasa es que, claro, tú lo estás viendo a corto plazo. Esto hay que verlo a largo plazo. Evidentemente que en un corto plazo va a haber un proceso, ¿ya? Donde se van a producir los ajustes, pero las empresas, cuando tú hablas de los ricos, no es lo mismo decir los ricos que las empresas. Las empresas son las que dan el 80-90% del empleo en nuestro país. Por tanto, cuando las empresas tienen menos carga tributaria, pueden destinar a inversión, a crecimiento, a entregar más y mejores empleos. Al mismo tiempo pueden atraer inversiones. Esto también es para generar confianza con los inversionistas. Si tenemos un país que tiene una tasa excesivamente alta de impuestos, obviamente que eso frena la inversión, frena el crecimiento, y eso es lo que justamente quiere revertir el presidente. Entonces, ahora tú hablas de que el presidente está en problemas. Yo difiero de eso, porque fíjate que cuando uno llega a poner orden en un gobierno y recibe un gobierno que después de un mal gobierno, que tú bien lo dices, que tú apoyaste al presidente Kast, cuando uno recibe un gobierno en malas condiciones, tiene que estar dispuesto a asumir los costos. Que a diferencia del gobierno de Piñera, sí se preocupaba, ¿no será que le falta más calle a este gobierno? La verdad es que yo difiero. Yo creo que este proyecto que presentó anoche el presidente Kast va a ser el cambio que Chile necesita. Hoy día estamos en un gobierno nuevo, cambió el rumbo, cambió el timón, y yo hago un llamado a confiar. Esto es como lo mismo que cuando uno va en un avión. Cuando uno sabe que el piloto no está conduciendo bien, obviamente que las turbulencias, ¿cierto?, uno le asustan. Pero acá cuando uno eligió al piloto... ¿Estamos en turbulencia en este minuto, Rosario? ¿Estamos pasando las turbulencias? No, pero digo que cuando las personas sienten ese temor, que obviamente es incertidumbre, tenemos que confiar en que tenemos el mejor piloto, por algo lo elegimos. Entonces, vayamos avanzando en generar la confianza para poder
hacer este proyecto a largo plazo. Esto no se va a solucionar en 6 meses ni en un año. Van a haber 235.000 pymes que se van a ver beneficiadas. Entonces, allí es donde está la clase media, que tú dices que no está en este proyecto. Yo difiero porque efectivamente la clase media es aquella que necesita un empleo seguro, un empleo, llegar a fin de mes, contar con un sueldo que efectivamente logre financiar sus necesidades. Y para eso, obviamente, necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar confianza, necesitamos que mayores capitales del extranjero confíen en Chile, que Chile se vea como un país confiable, seguro, que entregue esperanza. Entonces, certeza jurídica. Fíjate, Jorge, que en la permisología hay hoy día que destrabar muchos proyectos que están entrampados por la famosa permisología. Ahí estábamos escuchando a la seremi vocera de la región, vocera de gobierno. Estaba con nosotros Rosario Pérez, que compartía también esta jornada con Jorge Vega en Pura Noticia Matinal. Son las 13 horas con 27 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Faltan ya 29 minutos para las 14 horas. Estamos en Hora de Noticias, día jueves 16 de abril. Revisamos titulares de esta jornada. Otro grave error en Gendarmería Interno condenado por robo fue liberado desde el Centro Penitenciario de Valparaíso. Seremi de Salud asegura que Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme y apuesta por su apertura en el menor tiempo. Consejo de Monumentos Nacionales da luz verde al tramo patrimonial del proyecto que se extiende en el metro de Valparaíso a La Calera. Seremi vocera de gobierno se refirió a las dificultades en la instalación del gabinete en Valparaíso. Indicó que más allá de algún ajuste ya están constituidos. En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. Conozcan las reacciones de los parlamentarios ante el proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el presidente de la República. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió rebaja de impuestos anunciada por el presidente Kast y afirma que no afectará ayudas sociales. Camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel es una lápida al sector. Acusan un sobrecosto insostenible y falta de soluciones del gobierno. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Avión de la FACH despegó con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia. Violenta madrugada en Cartagena, homicidio a balazos acaba con una vivienda incendiada. La casa siniestrada sería de familiares del autor del crimen. Armada emite 10º aviso por marejadas en costa de la región de Valparaíso. Se estima que el inicio de estas condiciones se manifieste a contar del día viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril. Universidad Católica consiguió sus 3 primeros puntos de Copa Libertadores tras vencer en la agonía a Cruzeiro en Brasil. Momento oportuno para dar un vistazo al informe del tiempo, tanto en nuestra región como también en todo nuestro territorio nacional. En Valparaíso hay cielos parciales, hubo una mínima de 10 grados y se espera una máxima de 19 grados. En tanto en Viña del Mar también hay cielos parciales, con 9 grados la mínima, 19 grados la máxima. En Quilpué, Villa Alemana, cielos parciales, 9 grados la mínima, 22 grados la máxima. En la Calera Quillota, los cielos parciales, 10 grados la mínima, 22 grados la máxima. Nos vamos al Valle de la Aconcagua, donde en San Felipe Los Andes hay cielos parciales, 14 grados la mínima, 26 grados la máxima.
Vamos a recorrer el país, nos vamos a Arica e Iquique, cielos totalmente despejados, con una mínima de 17 grados, máxima 23. Antofagasta está con cielos despejados, 14 la mínima, 21 grados la máxima. Nos trasladamos a Coquimbo La Serena, cielos parciales, 11 grados la mínima, 18 grados la máxima. En Santiago, cielos parciales, 10 grados la mínima, se espera una máxima de 24 grados. En la región del Maule, Talca, cielos parciales con mínima de 10 grados, máxima de 19 grados. El sur de nuestro país, en Concepción hay lluvia con vientos, 12 grados la mínima, 15 grados la máxima. En Temuco hay chubascos, mínima 13 grados, 17 grados la máxima. Valdivia, lluvia con 12 grados la mínima, 16 grados la máxima. También llueve en Puerto Montt, 11 grados la mínima, 16 grados la máxima. En Punta Arenas finalmente tenemos 5 grados de mínima, cielos parciales, y 11 grados la máxima. Nos corresponde a esta hora revisar el portal de puranoticia.cl. Ya se comienza a desplegar en pantalla nuestro titular principal, que dice que otro grave error de Gendarmería. Interno condenado por robo fue liberado desde el centro penitenciario de Valparaíso. El hecho ocurrió el pasado 4 de abril, pero fue dado a conocer recién el jueves. El sujeto habría abandonado el recinto debido a un error en los procedimientos. Violenta madrugada en Cartagena. Homicidio a balazos y casa incendiada horas después. En otras informaciones, sigue el misterio por renuncia de Carlos Montero a Seremi del Trabajo en Valparaíso. No hemos conocido sus motivaciones, dicen. Seremi de Salud asegura que Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme y apuesta por su abertura en el primer tiempo, en este caso en menos tiempo. Ministro del Interior dramatiza fallidas designaciones de Seremis y descarta que esto perjudique la puesta en marcha del gobierno. Ministro Daniel Mas presenta plan para duplicar el crecimiento y bajar el desempleo al 6,5%. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Vamos a otras informaciones que también son de último minuto. En el plano nacional, el ministro del Interior desdramatiza fallidas designaciones de Seremis y descarta esto perjudique a la puesta en marcha del gobierno. En deportes, director técnico de Racing explicó la marginación de Damián Pizarro en Copa Sudamericana. Vemos que otros chicos están mejor. En espectáculo, Carla Varelo colapsa en Vecinos al límite y abandona el reality en medio de problemas de salud. En el plano internacional, el Pentágono asegura control total en el techo de Hormuz y lanza dura advertencia a Irán. En el plano nacional, diputada Sandra Parisi lanza dura crítica al gobierno tras cadena nacional. Le falta corazón, calle y escuchar más. Y ya lo dijimos, en la región de Valparaíso sigue el misterio por la renuncia de Carlos Montero al Seremi de Trabajo de Valparaíso. No hemos conocido sus motivaciones, señalan. Nos vamos a las calles de la región de Valparaíso porque ya tenemos contacto con nuestro periodista Daniel Zunino, que nos trae todas las informaciones más importantes de nuestra región. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. 13:39 minutos. Y vamos con la información desde la ciudad Puerto. Tengo de informarte que un nuevo aviso de marejada fue emitido por la Armada de Chile para las costas de la región de Valparaíso, marcando el 10º evento. Tenemos un problema ahí, Daniel, con la conexión de audio. La vamos a retomar mientras estamos hablando de que estas marejadas tendrán su ciclo más alto entre el día viernes 17 y el domingo 19 de abril. Información que hemos entregado en las últimas horas y que también llama a los transeúntes que recurren a esos sectores marítimos a no exponerse, Daniel. ¿Daniel? Bien, estamos escuchándole. Perfecto, entonces. Hablábamos de un nuevo aviso de marejadas, el 10º en lo que va del año.
Y de acuerdo al Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, el fenómeno se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, afectando un amplio tramo del litoral nacional, desde el Golfo de Penas hasta Huasco, incluyendo también el archipiélago de Juan Fernández. Según se explica desde la Armada, el capitán de fragata Carlos Gaete, este evento se debe a un activo sistema frontal en el sur de nuestro país, lo que genera marejadas provenientes del suroeste, bien digo, con fuerte rompiente en bahías abiertas en esa dirección. La autoridad marítima advierte entonces que se registrará. Bien, vamos a retomar el contacto con Daniel dentro de los próximos minutos. Vamos a tener un ajuste técnico ahí, pero vamos a recordar que aviso de marejadas se está dando a través de la Dirección Meteorológica de Chile y también de la Armada Nacional. De este fenómeno se va a acrecentar, como ya lo señalábamos, entre mañana viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril. Estas marejadas vienen también a ser el punto en donde tenemos que recordar a la gente. Mucha gente le gusta ir al borde costero a ver lo que son estas altas mareas, pero lamentablemente hay que decirles que hay mucho peligro dentro de eso. Ahora sí que retomamos con Daniel, la tercera es la vencida, Daniel. Perdón, hablábamos de las horas cruciales, las horas de pleamar, especialmente entre las 21 y las 0. Bien, vamos a retomar contacto, vamos a reiniciar ese contacto con Daniel Zunino dentro de los próximos minutos para señalar que hay informaciones que él nos tiene que entregar dentro de los próximos minutos y que la vamos a extender un poco más, vamos a arreglar un poco la parte técnica y nos vamos a abocar más que todo a otras informaciones que también tenemos preparadas para esta jornada, porque el Consejo de Monumentos Nacionales dio luz verde al tramo patrimonial del proyecto que extiende el metro de Valparaíso a la comuna de La Calera. Esta iniciativa ferroviaria corresponde a la extensión de la operación comercial de transporte de pasajeros suburbano de alto estándar de DF Valparaíso, desde la comuna de Limache, pasando por Quillota, La Cruz, llegar a La Calera, con una extensión de 26 kilómetros. En su última etapa de evaluación ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, se pronunció favorablemente respecto a la tercera adenda del proyecto Habilitación Extensión Metro Valparaíso-Quillota-La Calera, en lo que respecta a los componentes del patrimonio cultural que podría verse afectado por estas obras. El proyecto corresponde a la extensión de la operación comercial de transporte de pasajeros suburbano de alto estándar de DF Valparaíso, desde la comuna de Limache, pasando por Quillota y La Cruz hasta La Calera, con una extensión de 26 kilómetros y para la cual se contempla la construcción de 5 nuevas estaciones. En este marco se plantea intervenciones en los conjuntos ferroviarios, en particular la ampliación de la estación Limache, inserta en la zona típica Avenida Urmeneta y Parque Brasil de Limache, y la rehabilitación del monumento histórico Edificio Estación La Calera y su entorno. La propuesta contempla un programa mixto que integra edificio de estación, bodegas ferroviarias reconvertidas con uso comercial, nuevos volúmenes de servicios, centros culturales y extensión de andenes, junto con áreas exteriores y de circulación. Asimismo, establece una relación directa con el entorno ferroviario y urbano mediante la extensión de andenes, la generación de circulaciones abiertas y la integración de áreas exteriores pavimentadas y paisajismo, favoreciendo la conectividad y accesibilidad. En relación con el componente arquitectónico, el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó ajustes al volumen técnico emplazado entre los andenes y la bodega, incorporar como medida de compensación la puesta en valor de la estación Limache y recomendó fortalecer las acciones de difusión. Dado que en esta adenda el titular incorporó los ajustes solicitados, el Consejo decidió otorgar conformidad a la propuesta presentada y valoró positivamente la simplificación volumétrica, la cual reconoce y respeta los ejes estructurales, tanto proyectados como existentes, incorporando la tipología de cubierta de los andenes originales como estrategia para uniformar, ordenar y reducir la variedad volumétrica, logrando una mejor integración en el conjunto.
Sobre la puesta en valor, el titular aseguró que las acciones se abordarán de manera independiente por la Unidad de Gestión Patrimonial de EFE. En cuanto al componente arqueológico, dado que el titular incorporó las observaciones y los cambios sugeridos por el Consejo de Monumentos Nacionales, se dio conformidad a la adenda presentada, lo cual considera, entre otras cosas, que la caracterización arqueológica pendiente se realice post-RCA favorable y que sus resultados sean presentados directamente al Consejo, al igual que la tramitación sectorial del rescate arqueológico establecido durante la evaluación ambiental. Una importante obra que se ha esperado con mucho anhelo dentro de la provincia de Quillota y también de Marga Marga, que es el regreso del tren de pasajeros. Lo vemos en pantalla, Daniel, así que retomamos su contacto y por supuesto para que retomamos el tema que teníamos en el aire. Sí, respecto a las marejadas, Ricardo, estábamos detallando también que en el archipiélago Juan Fernández y desde el Golfo de Penas hasta Constitución comenzará la tarde del viernes 17 estas marejadas que habíamos mencionado antes, mientras que entre Constitución y Huasco se iniciará durante la mañana del sábado 18. El término de las marejadas está previsto para el domingo 19 de abril en todo el tramo afectado. Desde la Armada reiteran el llamado a la prudencia, por favor, a la comunidad, por favor, que sea prudente, evitando transitar por sectores rocosos, no ingresar al mar tampoco durante el evento y suspender actividades náuticas o deportivas sin autorización también, con el fin de prevenir accidentes en el borde costero. Sí, yo creo, lo decía Daniel recién, que es importante prevenir, y esto, claro, hay mucha gente que le gusta ir a ver el oleaje y todo lo demás, pero creo que aquí hay que tener mucho cuidado, hay que estar bastante atento a estas marejadas que son tremendamente peligrosas. La gente debe evitar es llamativo, pero la verdad es que no se sobreexponen las personas. Bien, vamos a retomar dentro de los próximos minutos el contacto con Daniel Sonino y seguimos en la región de Valparaíso. Y es que la Seremi de Salud asegura que el Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme y apuesta por su apertura en el menor tiempo. Mariol Luan, la nueva autoridad sanitaria regional, aseguró que tenemos todo organizado para que en menos tiempo de la brecha podamos acceder a tenerlo en funcionamiento. A pesar de que las obras ya se encuentran finalizadas y solo restan algunas observaciones en proceso de subsanación, el Hospital Provincial Marga Marga aún no cuenta con la autorización definitiva para entrar en funcionamiento. El recinto emplazado en Villa Alemana continúa en una etapa clave previa a su apertura oficial. Fue a fines de marzo cuando la ministra de Salud, May Chomalí, visitó Quilpué y abordó el estado del proyecto, manifestando que apenas se termine la resolución de las observaciones, vamos a definir cuándo se puede, pero me imagino que queda poco tiempo para ello. Sus declaraciones reflejaron un tono optimista respecto de los plazos para la puesta en marcha del esperado establecimiento de salud. Sin embargo, desde el ámbito local surgieron de inmediato visiones un tanto más cautelosas. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, reiteró sus dudas en torno a una pronta inauguración, subrayando que un hospital de esta envergadura no requiere solo abrir las puertas, sino que aún no está la conectividad, la accesibilidad y la seguridad en primera línea. En esta línea, la autoridad comunal proyectó que lo más probable es que el recinto sanitario comience a operar por etapas. En medio de estas posturas, la recientemente nombrada Seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan Pérez, entregó una actualización respecto al avance de las observaciones. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Salud Ñalmar Quillota. Ya, como ustedes saben, nosotros, bueno, llevo pocos días en el cargo, ¿no es cierto? Pero yo vengo del servicio de Ñalmar Quillota, Petorca, y la verdad es que conozco el trabajo arduo que ha realizado el equipo y que se ha trabajado en conjunto. Ya nuestros equipos ahora, obviamente, además acá en nuestro nuevo rol, me entero que también va avanzando a paso firme. La autoridad sanitaria añadió que está todo organizado para que en el menor tiempo de brecha se pueda acceder a tenerlo en funcionamiento. Tenemos todo organizado para que en la menor
tiempo, ¿no es cierto?, brecha, podamos acceder a tenerlo en funcionamiento, pero evidentemente sin entorpecer también lo que es esta campaña de invierno. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestra población primero, y tanto la calidad como la oportunidad en la atención es por lo que vamos a velar. De esta forma, el Hospital Provincial Marga Marga se mantiene en una fase decisiva, marcada por avances administrativos y técnicos, pero también por cuestionamientos respecto a condiciones externas clave para su operación. Mientras se afinan los últimos detalles, la apertura del recinto sigue sin una fecha definida, aunque con expectativas de concretarse en el corto plazo, posiblemente de manera gradual. Estamos a 9 minutos de las 14 horas en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Vamos a cambiar de información porque camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel es una lápida al sector. La Confederación de Dueños de Camiones de Chile alertó sobre el impacto del incremento en los combustibles, acusando sobrecosto insostenible y la falta de soluciones del gobierno. Un escenario devastador para el rubro del transporte terrestre es el que proyecta la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, comunicara un alza en el valor de los combustibles. Mediante una declaración pública, la entidad gremial señaló que ENAP informó este miércoles los nuevos valores que regirán los precios de los combustibles las próximas semanas. En concreto, se trata de nuevas alzas de precios, en especial del petróleo diésel, que es el insumo principal del transporte terrestre. Para dimensionar el impacto económico, desde la agrupación precisaron las cifras involucradas, diciendo que esta alza de 36,4 pesos por litro se suma a la anterior de 580 pesos y que se aplicó el 26 de marzo pasado. Por lo tanto, hoy la industria tiene un sobrecosto de 616 pesos considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga, que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida al sector. Respecto a las gestiones realizadas por el Ejecutivo, el documento emitido por la organización enfatizó que la Confederación de Dueños de Camiones de Chile transparenta ante la opinión pública que ha hecho todos los esfuerzos posibles de dialogar con las autoridades de gobierno para, al menos, haber suavizado o hecho más gradual estas alzas. El diálogo se tuvo con el propio presidente de la República, el ministro del Interior, antes con el ministro de Hacienda y este lunes 13 con 4 subsecretarios de distintas carteras. En la misma línea, los transportistas descartaron estar buscando bonificaciones estatales, argumentando que hemos sido claros, no pedimos subsidios como se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena. También se pidió a las más altas autoridades llamados claros a los generadores de carga, públicos y privados, a fin de reconocer el nuevo escenario con nuevas tarifas. No sabemos qué se hizo al respecto. Información que va a estar bastante atento, Pura Noticia, por este paro posible de camioneros en nuestra región. Ahí estábamos con la nota que nos leía Leonel Alegría. Hacemos un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. De Noticias. Jueves 16 de abril estamos a través de puranoticia.cl corriendo todas las informaciones tanto locales, regionales, nacionales y también luego vamos a entrar en el plano internacional y también en la página de deportes de puranoticia.cl. En tanto, vamos a revisar titulares de esta jornada. Otro grave error de Gendarmería. Interno condenado por robo fue liberado desde el centro penitenciario de Valparaíso. Seremi de Salud asegura que Hospital Biprovincial, en este caso provincial, Marga Marga, avanza a paso firme y apuesta por su apertura en el menor tiempo. Consejo de Monumentos Nacionales da luz verde al tramo patrimonial del proyecto que extiende el metro de Valparaíso a La Calera. Seremi, vocera de gobierno, se refirió a las dificultades en la instalación del gabinete en Valparaíso. Indicó que más allá de algunos ajustes ya están constituidos.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó los detalles del plan de reconstrucción nacional y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. Conozca las reacciones de los parlamentarios ante el proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el presidente Kast. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió rebaja de impuestos anunciada por el presidente Kast y afirma que no afectará a ayudas sociales. Camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel es una lápida al sector. Acusan un sobrecosto insostenible y falta de soluciones del gobierno. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Avión de Lafarge despegó con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia. Violenta madrugada en Cartagena. Homicidio a balazos acaba con una vivienda incendiada. La casa siniestrada sería de familiares del autor del crimen. Como ya lo señalábamos, la Armada emite su 10º aviso por marejadas en costa de la región de Valparaíso. Se estima que el inicio de esta condición se va a manifestar a contar de mañana viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril. Universidad Católica consiguió sus primeros 3 puntos en Copa Libertadores de América tras vencer en la agonía a Cruzeiro en Brasil. Vamos con el desglose de las informaciones. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Un avión de Lafarge despegó con 40 migrantes ilegales con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia, lo que se enmarca en el primer operativo mensual para enfrentar la crisis migratoria. La mañana de este jueves despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea el primer vuelo de deportación de extranjeros en situación irregular bajo la administración del gobierno de José Antonio Kast. El operativo se llevó a cabo en un avión Boeing 737 perteneciente a Lafarge, el cual fijó una escala en la ciudad de Iquique antes de continuar su trayecto hacia Ecuador, Colombia y de manera probable Bolivia. En esta aeronave viajan alrededor de 40 ciudadanos extranjeros que mantienen órdenes de salida vigentes, dictadas en su mayoría por resoluciones judiciales, además de algunas de carácter administrativo. Para garantizar la seguridad del procedimiento, cada uno de los deportados fue custodiado por un contingente de efectivos de la Policía de Investigaciones. La medida ejecutada marca el inicio de una estrategia gubernamental que contempla la planificación de 3 vuelos cada mes desde territorio nacional hacia distintos países, con el objetivo central de hacer frente a la migración irregular. Gran parte de los individuos que abandonan el país en este operativo cuentan con mandatos de expulsión emitidos por los tribunales de justicia. Los delitos que motivaron estas sentencias incluyen robo, hurto, tráfico de drogas, así como el porte de arma blanca y municiones. El primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. Con este despegue, el Ejecutivo proyecta que de aquí al mes de agosto se agotarán los 4.000 millones de pesos asignados para expulsiones. Dichos fondos fueron establecidos en la ley de presupuestos que dejó el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, las autoridades estiman que este monto resultará insuficiente. Lo anterior se explica porque el costo aproximado de cada deportación asciende a los 3 millones de pesos, cifra que considera la custodia individual proporcionada por la PDI por cada expulsado. Por el momento resulta inviable comenzar las deportaciones de ciudadanos venezolanos irregulares, quienes representan la mayoría en el país. Esta limitación se debe a que las relaciones con Caracas se encuentran congeladas y la nula actividad consular impide cualquier intercambio de extranjeros, ya sea mediante la vía diplomática o humanitaria. Según las cifras que maneja el Ministerio del Interior, el histórico reciente de expulsiones muestra que en el 2022 hubo 1.070 salidas, en el 2023 se concretaron 946, en el 2024 se registraron 1.100 y en el 2025 hubo 1.207. En tanto, hasta marzo de este año se lograron 351 deportaciones. Ya estamos en las 14 horas con 5 minutos.
Vamos a conversar con nuestro primer invitado. Ya está con nosotros el economista Diego del Barrio, con quien vamos a analizar el plan del gobierno para duplicar este crecimiento y bajar el desempleo en un 6,5%. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Vamos a conversar con Diego a esta hora. Ya está seguramente en pantalla. ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Hola, ¿cómo están? Un gusto es mío de estar aquí nuevamente acompañándolo a esta hora de noticias, en Pura Noticia. Vamos a analizar el plan de gobierno para duplicar el crecimiento y bajar el desempleo. Se supone a un 6,5%, Diego. Mira, está difícil en función de lo que nos entregaron ayer, en función de lo que el presidente informó en la cadena nacional. Está muy difícil con las medidas económicas llegar a eso. Para alcanzar ese es bajar casi 2 puntos de desempleo. Estamos en 8,5, es bajar 2 puntos de desempleo, y la teoría siempre ha indicado que para bajar 1 punto de desempleo hay que crecer 2 puntos de PIB. Entonces, entre el 2026 y el 2030, es decir, este año ya no lo podemos contar porque el de inicio, entre el 2027 y al 2030, en 3 años, tendríamos que haber generado un PIB 4 puntos superior, lo que es muy difícil en función de las propuestas que fueron emitidas ayer para la reconstrucción nacional, como se llama el programa de esta ley miscelánea, que tiene que ser también aprobada por el Congreso, lo que igual también puede retrasar el inicio de estas propuestas. Claro, lo señala bien tú, Diego, porque aquí, bueno, ya el Ejecutivo da este pie, el primer paso, pero aquí no depende de él, aquí depende de la Cámara de Diputados, del Senado. Entonces no es una cosa que ya esté oleado. El legislativo ahora tiene que empezar porque estos son proyectos de ley, y hay algunos proyectos que ya lo están, que diputados y senadores están viendo que son anticonstitucionales, como mantener cosas como tasas por 5 años o por 25 años, que eso podría caer en el rango anticonstitucional en función de nuestra legislación. Porque lo que dijo él, le agarré la punta de él. Diego, ¿qué factores estructurales explican que Chile no haya superado el 2% de crecimiento en los últimos años? Mira, aquí el problema de crecimiento de nuestro país viene ya no solo del gobierno anterior, sino que ya desde 2010 que venimos con un crecimiento estancado, ¿cierto? Y en promedio de un 2%. Esto netamente, y lo hemos conversado, ya es por un problema estructural de nuestro país, que el ciclo, que dependemos muchas veces dependemos del ciclo de los commodities. Ya dependemos muchas veces de cuál sea el precio del cobre, cuál sea el precio de la celulosa, productos, ¿cierto?, de recursos naturales, que son los que finalmente nosotros somos los exportadores, y que es una decisión que tomó nuestro país a mediados de los años 70, ¿cierto?, de ser altamente productivo, ¿cierto?, y competitivo en este tipo de recursos. Lo hemos hecho bien, ¿cierto? Vendemos mucho commodity, vendemos, por ejemplo, mucha fruta, mucha industria pesquera, es decir, vendemos productos sin valor agregado. Entonces, ¿qué pasa? Como vendemos productos sin valor agregado, compramos valor agregado. Es decir, todo lo que nosotros vendemos al extranjero, como cobre, ¿cierto?, por ejemplo, después nos vuelve en microchip, en computadores, en nuestros teléfonos celulares. ¿Sí? En nuestro país tenemos la economía se divide en tres grupos: el primario, el secundario y el terciario. El primario es donde nosotros estamos siempre trabajando, que es el sector de los commodities. El secundario es el fabril, ¿cierto?, el de la industria, que está muy desde los años 70, 80 ya se contrajo completamente y no hemos tenido un gran avance ni un gran desarrollo industrial.
y el terciario, que es el de los servicios. Y ahí es donde nosotros somos extremadamente fuertes, ya, en el sector de servicios. Pero nos falta la cadena, es decir, tenemos el sector inicial y el sector final, pero nos falta la industria. Y esa industria nosotros, en términos simples, la hemos tercerizado a otros países, por ejemplo, ¿cierto? Casi todos nuestros productos vienen de China o de nuestro aliado, ¿cierto? Con las cosas con los tratados de libre comercio. Estamos conversando con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. Diego, ¿qué riesgo macroeconómico podría dificultar estos objetivos que se está dando a través del Ejecutivo? Mira, si analizamos el plan de reconstrucción de CAS, ¿cierto? Primero, lo que trata de llegar es a consolidar, ¿cierto?, lo que él prometió en su programa de gobierno, que es una disminución del gasto en 6.000 millones de dólares, ¿cierto? ¿Cuáles son los supuestos que él tiene? ¿Ya? Él dice que, ¿cierto?, estos 6.000 millones de dólares los va a ahorrarlos en 24 meses, ¿ya? Y que con eso, ¿cierto?, él cree que la economía los cálculos que hace Hacienda, que hace su equipo económico, va a crecer en un 2,5%. Y que esto va a converger gradualmente a un crecimiento de un 4% hacia el 2029, lo que le estaba comentando, que tendríamos que crecer 4 puntos para lograr lo que él estaba haciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos en una fase, ¿cierto?, completamente alcista en términos de precios. Estamos en un proceso inflacionario. Lo que significa, ¿cierto?, que se empieza a contraer el consumo. Por lo tanto, ¿cierto?, si no se genera consumo, tampoco se va a generar producción, porque no vamos a tener, si no hay consumo, no vamos a tener a quién vender. Entonces, el supuesto que yo considero que es el errado que tiene es el siguiente. El proyecto, ¿cierto?, es ir bajando la tasa de primera categoría de 27 a un 23% grado, ¿cierto? Y con una y volver al sistema de y con una reintegración gradual tributaria, ¿cierto? Volver al sistema anterior, ¿cierto?, integrado. ¿Cuál es el problema que yo veo? Primero, ¿ya?, no siempre, ¿cierto?, estas rebajas tributarias, y eso está documentado, está analizado, ¿cierto?, en países pequeños, en países grandes, esta rebaja tributaria no necesariamente viene acompañada de una mayor inversión. Como estamos en un periodo en que hay incertidumbre económica, ¿cierto?, esta rebaja en inversión no se va a traducir en nuevos puestos de trabajo, ¿ya?, sino que solo va a ser una rebaja corporativa, ¿cierto?, que va a tratar de concentrar beneficios, ¿ya?, más que otorgar ciertos nuestros puestos de trabajo. Lo otro, ¿cierto?, con la exención del IVA, que muchos lo pueden aplaudir, porque produciría, ¿cierto?, el sector de la construcción se va a dinamizar. No necesariamente va a pasar esto. ¿Por qué? Porque es un proyecto, esto solo dura 12 meses. Entonces, cualquier persona sabe que en 12 meses es imposible que el sector de la construcción se empiece a dinamizar en construcción de vivienda o de edificios, de unidades. Lo que apunta a esto es a vender el stock que hay de vivienda actual, ya que hay un stock post pandemia, ¿cierto?, que no se ha podido vender por las altas tasas de interés para ir controlando la inflación en los gobiernos anteriores. Entonces, tampoco genera nuevamente empleo, sino que nuevamente, ¿cierto?, beneficia, en este caso, ¿cierto?, a los capitales
inmobiliarios directamente. Entonces, si generamos todavía que no se genere empleo, que estamos recortando gasto, ¿cierto? Que según la premisa es que el gasto, grasa que tiene el Estado, ¿cierto? No generamos este trabajo, recortamos grasa, recaudamos menos al bajar, ¿cierto? El IVA de las viviendas, el impuesto corporativo, los beneficios, sí o sí, lo han dicho que no se van a recortar servicios sociales, pero de algún lado se tiene que financiar el resto. Si no lo estamos financiando y queremos mantener una estructura macroeconómica o una balanza, ¿cierto? Pública sana, tenemos que generar recursos o sacar recursos de otras partidas. Y ahí está el gran problema. ¿De dónde se van a sacar? Todos apuntan, ¿cierto?, a muchos de estos ayudas sociales. Y con esto termino. ¿Y qué pasa? Estas ayudas sociales muchas veces lo que hacen es que dinamizan el consumo. Le entregan dinero a la gente ¿cierto? Para que muchas veces pueden ser de subsistencia, pero en el nivel macro agregado, esto va a generar, ¿cierto?, mayor consumo, dinamizar industria, dinamizar comercio, ¿cierto? Y esto, al dinamizar industria, dinamizar comercio, genera nuevamente recursos. Entonces, las medidas que se tomaron en este caso son muy pro oferta, ¿cierto? Faltando el componente pro demanda, que es también entregar beneficios directos a las familias para que su ingreso disponible aumente y puedan así enfrentar estos problemas, ¿cierto?, en que todos estamos en función de un mayor nivel de costo de vida. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares, que esto redunda, por ejemplo, en salud, construir entre 25 a 35 hospitales medianos, en pensiones 100.000 pesos mensual para 2 millones de pensionados durante el año, en educación cubrir la universitaria completa para cientos de miles de estudiantes, vivienda, 100.000 viviendas sociales dependiendo del estándar. Creo que es harta plata. Es mucha plata. Es mucha plata. Nosotros sabemos que el sistema, por ejemplo, solo el sistema de salud, como está actualmente, está colapsado. Si esa plata que estaba destinada, ¿cierto?, a construir nuevos hospitales, a mejorar la red asistencial de salud, si no la tenemos, el sistema va a colapsar mayormente. Siguiendo la primera pregunta que me hiciste, ¿cuáles son los problemas estructurales que tenemos, aparte de cómo pensamos, ¿cierto?, nuestro modelo económico y cómo lo hemos trabajado en algunos periodos exitosamente? Otro es que hay mucha concentración en nuestro país. Concentración, por ejemplo, las grandes empresas, que son las que se les va a bajar este impuesto corporativo, representan el 1,5% de todo el universo de empresas de nuestro país. Pero este 1,5% del universo, ¿cierto?, de empresas de nuestro país concentran el 88%, ¿cierto?, de todo el Producto Interno Bruto que produce. Entonces, se produce esta concentración, por lo cual, ¿cierto?, es muy difícil que esto que están tratando, que se está proponiendo, de ir bajando el impuesto corporativo, llegue directamente a aportar estos 2 puntos de PIB o estos 4 puntos de PIB hacia el 2029. Entonces, es muy difícil, ¿cierto?, con estas medidas directas, que son las que lo han dicho, poder lograr eso. También en el discurso hay unas medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto?, en temas de empleo, ¿cierto? Darle bonos o mejorar la situación de empresas que tengan trabajadores con sus cotizaciones al día. ¿Ya? Se hablaba de préstamos ahí, Diego. Claro, de préstamos, de cotizaciones, pero con cotizaciones al día. Y ahí, eso es lo que me llama la atención. Que ¿por qué tengo que premiar a una empresa que tenga las cotizaciones al día?
Entonces, y son para un segmento en específico, son para sueldos entre 545 mil pesos y 855, 850 mil pesos. Es decir, es para ese segmento objetivo, ¿cierto? El que estamos pensando. Es decir, casi son sueldos mínimos y sueldos que tienden a ser sueldos mínimos. En situaciones de alto desempleo, ¿cierto? Personas sobrecalificadas van a apostar a emplearse por esos sueldos. Es decir, vamos a tener personas sobrecalificadas trabajando en esos puestos porque no existen, ¿cierto?, otras oportunidades en función de esta crisis, ¿cierto?, que se está produciendo. Y las personas, ¿cierto?, que ya no se han formalizado, ¿cierto?, por ejemplo, mucho comercio informal, que se dieron cuenta que en el comercio informal ganan más que formalizándose, ganan más que trabajando con un horario fijo, no lo van a hacer. Entonces muchas de esas personas no se van a formalizar. Lo que va a pasar es que va a haber, ¿cierto?, una sobrecalificación en estos puestos hasta esperar, ¿cierto?, mejores oportunidades laborales. La pregunta que se hace en el común y corriente, Diego, es ¿cómo hago préstamos si la caja fiscal está vacía? Vía banca, no, es decir, el préstamo... Ahí tenemos que pagar los intereses. Exactamente, por eso. Es que eso es lo contraintuitivo, eso es lo que todavía genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la teoría te dice que en momentos de incertidumbre económica, en momentos de contracción económica, se tienen que dar políticas expansivas. Y lo que se está viendo acá son políticas contractivas. Es decir, estamos realizando lo contraintuitivo, ¿ya? Hay que esperar que se apruebe esto, que esto resulte. Ojalá, como siempre lo he dicho, ojalá esto resulte por el beneficio de todos nosotros, por el beneficio de nuestra economía, pero esto va a producir un círculo vicioso, que es menor gasto público. Al tener un menor gasto público, un menor crecimiento, y al tener un menor crecimiento vamos a tener una menor recaudación efectiva del Estado, ¿cierto? Y aquí está lo que tú recién preguntaste. Va a haber una presión hacia un endeudamiento. Y este endeudamiento, alguien tiene que entregar el endeudamiento, y ese endeudamiento lo va a entregar la banca, porque no hay ninguna política que dé ingresos directos a las familias para aumentar sus niveles de consumo. Y ese dinero bancario hay que pagarlo, ¿cierto? ¿Y cómo se paga? A través de tasas de interés. Y las tasas de interés van a estar altas porque estamos en un proceso inflacionario donde el Banco Central la próxima semana va a mantener su tasa de política monetaria lo más seguro, y en las próximas, en función de cómo vaya evolucionando, ¿cierto?, el entorno económico, ¿cierto?, mundial, y nosotros en particular con esta gran alza de las gasolinas y del petróleo, que es lo que realmente generó toda esta espiral inflacionaria, ¿cierto?, lo va a ver si lo puedes mantener en mayo o ligeramente empezar a subir estas tasas de interés, lo que se traduce también en un traspaso de estas tasas de interés al público y a las personas que quieren sacar algún tipo de préstamo en momentos como, ¿cierto?, que una de las fórmulas para financiar la economía doméstica es con endeudamiento. ¿La inestabilidad económica da para sacar un préstamo, Diego? Porque si eso va a ser completamente lo difícil. ¿Por qué? Porque cada vez las restricciones para los préstamos es más alta. Y no solo para los préstamos, también para arrendar una vivienda. Si hay problemas para comprar una vivienda, también cada vez se están colocando mayores problemas para arrendar una vivienda. Ya no es solo el mes de garantía, ¿cierto?, y el mes de adelanto, sino que te piden un sueldo
o un salario que sea 3 veces el valor del arriendo que va a tener, ¿cierto? Te piden aval, etcétera, y entonces todo se empieza a complejizar en función, ¿cierto?, de estas políticas o de la incertidumbre económica. Estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, 14 horas con 24 minutos. Diego, ¿cómo influye el contexto internacional? Tasa de interés, precio del cobre, tensiones globales, la viabilidad de este plan de reestructuración económica en nuestro país, exportaciones, importaciones, ¿cómo nos va a ir? O sea, yo creo que aquí también el país vamos a andar con pie de plomo porque no sabemos si gastamos para mañana y podemos echarlo a perder, ¿no? Sí, mira, acá también tenemos que analizar ya no solo lo que fue lo que estamos, sino empezar a generar perspectiva. Si prospectamos, ¿cierto?, los ciclos, sobre todo el ciclo de los commodities, que es el que a nosotros nos afecta, se estima, muchos bancos internacionales, ¿cierto?, agencias, estiman que viene un alza del ciclo de los commodities, lo que a nosotros nos beneficia, ya que nuestro gran sustento es el cobre. Entonces, si nos hemos dado cuenta, el cobre se ha mantenido al alza. Este cobre va a seguir manteniéndose al alza por lo menos hasta el 2027, según estos estudios, lo que va a producir que efectivamente ingrese dinero a nuestro país, manteniendo el tipo de cambio más o menos estable, porque alto precio del cobre significa que el precio del dólar, ¿cierto?, va a estar bajo, ¿ya? Porque hay un trade-off entre precio del cobre y precio del dólar. Entonces tampoco, al bajar la tasa de impuesto corporativo, tampoco vamos a aprovechar, el Estado tampoco va a aprovechar esa mayor recaudación por este ciclo alcista, porque esta grande empresa, este 1,5% de las empresas que concentran el 88%, la mayoría son del sector minero. Ya, entonces también ahí vamos a perder, el Estado va a perder nuevamente recaudación. Ya, por eso es el gran conflicto que se ve. ¿En qué momento, cierto, este crecimiento que se está esperando, cierto, va a llegar, si todo está apuntado a que sea completamente, cierto, apuntando a la oferta y no a la demanda, y los que generan finalmente que una economía pueda empezar a renacer es la demanda efectiva, ¿ya? Porque si le entregamos a la oferta, en este caso a la empresa, generen productos pero nadie los va a comprar, no los va a poder vender, por lo tanto no va a dejar de producir y se produce nuevamente este círculo vicioso que estábamos hablando. Entonces, se ve en términos prospectivos del ciclo económico, del ciclo de los commodities, se ve bien prospectado, bien afectado. Lo que está pasando, ¿cierto?, en Medio Oriente, en la guerra de Estados Unidos, ¿cierto?, Irán, en el estrecho de Hormuz, eso es lo que no depende de nosotros y no hay perspectiva para hacerlo ni proyecciones, ¿ya? Porque va a depender de lo que diga o no diga el presidente, en este caso de Estados Unidos, cómo sean las negociaciones que se den, y como vemos, ahí sí que hay incertidumbre, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos un día dice que llegaron a un acuerdo, que va a retirar las tropas, etcétera. Cualquier señal que dé de paz, los mercados bajan inmediatamente y se estabilizan. Al contrario, ¿cierto? No, vamos a volver a atacar, los vamos, no sé, a aniquilar, como lo ha dicho por ahí, los mercados reaccionan, ¿cierto? Y vuelve la turbulencia. Entonces, uno de repente no quiere ser mal pensado, pero alguien entre estas ventanas que baja, ¿cierto? Bajan todos los valores del mercado y después suben, en esa ventana alguien está ganando.
eso ya es otra cosa. Y no quiero ser mal pensado que se está haciendo eso. Pero eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar son las políticas públicas internas. Y esa es la que nosotros, y por lo menos yo veo que no están alineadas con la real problemática que existe. ¿Ya? Y esto lo he dicho acá y lo dije antes de que asumiera el gobierno del presidente Kast. Todas las políticas que él tenía en su programa y lo está cumpliendo, no son políticas pro mercado, son políticas pro negocio, que todavía es más pequeño el universo a que van a beneficiar. Si son políticas pro mercado, en el mercado estamos todos incluidos, pero en los negocios, ¿cierto?, hay solo algunas personas que participan en aquello. Gracias, Diego. Queremos agradecer tu tiempo que nos ha entregado en esta jornada de Hora de Noticias para dejarnos un poco más encaminados en este tema que es tremendamente complejo, pero que hay que conversarlo y hay que saber, y la gente común y corriente también tiene que saber de responder a estas preguntas que muchas veces se hacen. Sí, no, gracias. Y cualquier cosa, yo trato, ¿cierto?, de estos temas medio áridos, de explicarlo en simple. A veces cuesta, ¿cierto?, pero es lo que estamos tratando de hacer, también un poco de democratizar el conocimiento económico. Gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, con nosotros aquí en Hora de Noticias. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias. Estamos a 24 minutos de las 15 horas. Vamos a revisar titulares de esta jornada. Estamos presentando. Otro grave error de Gendarmería. Interno condenado por robo fue liberado desde el centro penitenciario de Valparaíso. Seremi de Salud asegura que Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme y apuesta por su apertura en el menor tiempo. Consejo de Monumentos Nacionales da luz verde al tramo patrimonial del proyecto que extiende el metro de Valparaíso hasta La Calera. Seremi vocera de Gobierno se refirió a las dificultades de la instalación del gabinete en Valparaíso. Indicó que más allá de algunos ajustes ya están constituidos. En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. Conozcan las reacciones de los parlamentarios ante el proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el presidente Kast. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la rebaja de impuestos anunciadas por el presidente Kast y afirma que no afectará a ayudas sociales. Camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel es una lápida al sector. Acusan un sobrecosto insostenible y falta de soluciones del gobierno. 40 extranjeros fueron expulsados en el primer vuelo de deportación del gobierno de Kast. Avión de la FACH despegó con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia. Violenta madrugada en Cartagena, homicidio a balazos acaba con una vivienda incendiada. La casa siniestrada sería de familiares del autor del crimen. Armada emite su 10º aviso por marejadas en costas de la región de Valparaíso. Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril. Universidad Católica consiguió sus 3 primeros puntos en la Copa Libertadores de América tras vencer en la agonía a Cruzeiro en Brasil. Ahora retomamos el contacto con nuestra unidad móvil. Daniel Zunino, periodista de Puranoticia.cl, nos entregará las informaciones más importantes de nuestra región. Nuevamente le saludamos, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Lo comentaste en titulares también. Una violenta madrugada se registró en la comuna de Cartagena, donde un homicidio a balazos y un encienden las alertas de las autoridades. El primer hecho, Ricardo, ocurre cerca de la medianoche, cuando Carabineros concurre hasta el CEFAM local tras el ingreso de un joven de 19 años
con múltiples impactos balísticos. Pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirma su fallecimiento en el recinto asistencial y de acuerdo a los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba en las cercanías de una cancha en el sector de Pedro Aguirre Cerda, cuando dos vehículos... Bien, vamos a repetir, Daniel, retomamos contigo. Bueno, estamos con Daniel Zunino, periodista de Puranoticia.cl, hablando de lo que fue este homicidio en la comuna de Cartagena, sector de nuestra región de Valparaíso, en donde además esto derivó de un incendio en una vivienda que se supone sería de familiares del autor de este homicidio. Vamos también a presentar lo que se dijo a través de la Brigada de Homicidios. Conforme a instrucciones impartidas por el Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios San Antonio concurrieron el día de ayer hasta la comuna de Cartagena con el fin de llevar a cabo las indagaciones respecto al delito de homicidio por arma de fuego ocurrido al interior de una multicancha del sector alto de dicha comuna. Al reconocimiento externo policial realizado al cadáver, se logró apreciar la existencia de diferentes lesiones productos de impacto balístico, acción que le causó la muerte a la persona. En el mismo lugar, se procedió a la recolección de evidencia balística, la cual se ha remitido a nuestro laboratorio para la pericia respectiva. Hasta el momento, los detectives se encuentran realizando toda la diligencia investigativa con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos y también determinar la identidad de los participantes en el mismo. Era Pablo Alegría de la Brigada de Homicidios de Cartagena sobre este caso que se registró en horas de la jornada de anoche y esta madrugada en la zona turística de nuestra quinta región del litoral central. Estamos también en este pie de la policía porque detectives de la Brigada de Investigaciones Criminales Costa Norte de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre chileno mayor de edad que mantenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de robo en un lugar habitado. El jefe de la unidad del subprefecto Sebastián Morales explicó que el trabajo de análisis e investigación criminal desarrollado por detectives permitió identificar patrones asociados a este delito, estableciendo que el imputado se dedicaba al robo de viviendas en la comuna de Papudo, además de comercialización de drogas en pequeñas cantidades. En el marco de esta investigación, los oficiales policiales lograron reunir los antecedentes necesarios para gestionar ante el tribunal competente una orden de entrada y registro para el domicilio del imputado, además de su respectiva orden de detención. Durante este procedimiento se incautaron 351 gramos de cannabis sativa, 6 teléfonos celulares, 630.000 pesos en dinero efectivo y 16.650 pesos argentinos. Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la Ligua para su respectivo control de detención, instancia en la que se determinarán las medidas cautelares correspondientes. Vamos a escuchar cuál fue la impresión de la Policía de Investigaciones en este caso. Detectives de esta Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, en coordinación con el Ministerio Público, el día de hoy lograron la detención de un hombre mayor de edad chileno que mantenía una orden de detención pendiente por el delito de robo en lugar habitado. El trabajo de análisis e investigación criminal investigativo realizado por los detectives de esta unidad permitió identificar patrones y tendencias para la investigación del delito, puesto que el imputado se dedicaba al robo de viviendas en la comuna de Papudo, además del tráfico de droga en pequeñas cantidades. Este trabajo policial de análisis e investigación criminal transforma la información en inteligencia útil para el desarrollo de la investigación, potenciando de esta manera el trabajo policial. Es así que, obtenidos los antecedentes y medios de prueba en esta investigación, se gestionó la respectiva orden de entrada y registro para el domicilio del imputado, además de una orden de detención. En el inmueble se incautaron 251 gramos de cannabis sativa, 6 teléfonos celulares, 630.000 pesos en dinero en efectivo, 15.650 pesos argentinos, y conforme a todos esos antecedentes, la Fiscalía, a cargo de la investigación, instruyó que el detenido pasara al control de la detención en el Juzgado de Garantía de la Ligua, donde se establecerán las medidas cautelares correspondientes por este hecho que se está investigando.
respecto a este caso en Papudo, Ricardo, volvemos ya con el contacto. Y también tenemos que comentar respecto también lo ocurrido en Valparaíso, donde autoridades regionales realizaron un balance del proceso de vacunación contra la influenza en la región de Valparaíso, campaña que se encuentra en desarrollo desde el pasado 1 de marzo. La actividad se llevó a cabo en el CEFAM Jan y Mary Thierry y contó con la participación de la Seremi de Salud Mariol Luan, el delegado presidencial regional Manuel Millones, la Seremi de Gobierno Rosario Pérez y el director del recinto asistencial. En la instancia, Ricardo, las autoridades destacaron el avance de la campaña que contempló una población objetivo superior al 1.000.000 de personas en la región, además de una red que dispone de más de 180 puntos de vacunación habilitados para facilitar el acceso de la ciudadanía. El llamado a las autoridades fue a acudir oportunamente a los centros de salud, especialmente los grupos de riesgo, con el objetivo de reforzar la cobertura antes del pic de enfermedades respiratorias durante los meses de invierno. Asimismo, se reitera la importancia de la vacunación como una de las principales herramientas de prevención, destacando que el proceso se mantiene activo en toda la red asistencial de la región. Escuchemos algunas palabras entonces al delegado presidencial regional Manuel Millones. Bueno, todo indica que vamos a tener un invierno bastante crudo y por eso que nos interesa reforzar la campaña comunicacional del Ministerio de Salud, y eso es lo que nos motiva a estar acá acompañando a la Seremi de Salud, la Seremi de Gobierno, el director de Servicio de Salud y el director de este CEFAM. Llevamos en la región más de 500.000 personas atendidas, acá en este CEFAM más de 180 personas diarias, aproximadamente en la región 17.000. Tenemos una buena cobertura, más o menos equivalente al año pasado, un poco mejor, pero obviamente preparándonos porque el año va a ser bastante duro en términos de invierno. Es lo que teníamos también respecto a esta campaña de vacunación, una campaña bastante importante. Se hace énfasis y foco en los grupos de riesgo, Ricardo, y quien también habló fue la Seremi de Salud Regional, Mariol Luan. Escuchamos también lo que dijo. Efectivamente, estamos frente a un invierno que se nos viene complejo en términos de temperatura, ¿no es cierto?, y climático. Además tenemos el agotamiento también de la población un poco en relación a la pandemia, lo cual en realidad nos tiene preocupados y ocupados, ¿ya? Porque la verdad es que las curvas de contagio están aumentando, como es natural en esta fecha, pero en general se han ido adelantando en los últimos años, ¿ya? Estamos 1 a 2 semanas previa, antes la curva subía, ¿no es cierto?, más o menos a fines de marzo, ya en abril, pero la verdad es que ahora empezamos, ¿ya? Y bueno, la verdad es que estamos con toda nuestra red activa en las comunas, los equipos que están trabajando, ¿no es cierto?, en terreno, que es nuestro principal, bueno, es nuestro brazo armado, como siempre decimos, es nuestro brazo operativo, con los servicios de salud trabajando siempre de la mano y atención primaria. Tenemos nosotros una 47% de vacunación a la fecha, ¿ya? Tenemos más de 80.000 dosis disponibles en nuestros acopios, pero aún así en todos los centros de salud hay, ¿no es cierto?, dosis disponibles y estamos preparados para eso. Sí, por supuesto, hay dosis disponibles. La subsecretaria, ¿no es cierto?, nos encargó evidentemente también ampliar, ya no hay requisitos para la vacunación de COVID. Es tremendamente importante porque si bien ahora es influenza lo que tiene a la semana 14, ¿no es cierto?, tenía este aumento. Antes teníamos rinovirus, pero ahora influenza A pasa a ser la primera que está con cerca de un 40% de la responsabilidad de los casos. COVID igualmente ha cobrado importancia y con sus variables nuevas, ya sus variantes. Finalmente, ustedes saben, estos virus, todos los virus mutan, entonces tenemos que estar protegidos y la vacuna de este año no es la misma del año pasado. Por ende, si yo no, llevo menos de un año de vacuna, ¿no es cierto?, de tiempo intertanto, necesito vacunarme de nuevo. Y eso es muy relevante también, que toda la población pueda tener esa información y el sentido de urgencia, porque nos sumamos, puedo tener influenza y COVID. Tal como escuchábamos, Ricardo, hay influenza, COVID también y otros virus también respiratorios que andan circulando en nuestra región del país, también a nivel nacional. Y por eso también tenemos palabras respecto a este tema de la Seremi vocera de gobierno. Escuchemos también lo que dijo. Como gobierno del presidente Kast y tal como lo dijo nuestro delegado, nuestra Seremi, hemos querido adelantarnos a esta campaña de invierno y es por eso que el llamado es a vacunarse, a informarse, a acercarse a los centros, a los CEFAM de cada una de las comunas, porque la vacuna es gratuita para todo tipo de persona que la requiera.
y por supuesto para los sectores que más la necesitan. Así que los invitamos a todos. Este invierno, tal como dijo la Seremi, se viene crudo, así es que la idea es prevenir, por supuesto, las enfermedades respiratorias, sobre todo los grupos de riesgo, informarse y acudir a los centros porque la vacuna es gratuita. Así es que toda la disposición del gobierno para poder colaborar y tal como usted indica, esta es una campaña que se adelantó con el objeto de prevenir. Importante señalar, Daniel, que aquí este llamado es para todos quienes puedan ser parte de este plan, de este programa de vacunación que se instala a través del Ministerio de Salud y que en nuestra región de Valparaíso tiene bastante cobertura, y lo está diciendo ahí la Seremi de Salud, Mariol Luan, que es importante que entre todas las edades, esta es una época donde todo el mundo anda con síntomas de resfrío, no solamente resfrío, también tenemos, ahora hablaba de lo que es las patologías que se han entregado en todo el invierno, pero se suma el COVID. Claro, la gente se olvida del COVID, Ricardo, piensa que es algo de la época del 2022, 2021, 2020, pero claro, no hay que olvidarse que es un virus que llegó para quedarse. Claro, no, es que muchas veces creemos que, bueno, ya pasó la pandemia, todo, pero el virus quedó acá. O sea, no es mortal como en un momento lo tuvimos, pero sí tiene efectos para la salud de los seres humanos. La verdad es que sí. Hay también, como tú decías, secuelas. Mucha gente quedó con secuelas después de este famoso COVID-19, así se llamaba científicamente este virus del COVID, o el coronavirus también. Y claro, hablamos de que aún sigue circulando este virus, al igual que la influenza. Y hay que tener harto ojo también con los adultos mayores y también con los niños. Son grupos de riesgo, además de los enfermos crónicos, Ricardo. Recordemos que esta vacunación, Daniel, es totalmente gratuita, así que no hay un costo económico acá para quienes van a ir a inocularse. Claro, hay una campaña fuerte en este caso, tal como lo dijeron las autoridades, una campaña fuerte de refuerzo al llamado para que la gente asista a vacunarse. Bueno, Daniel, se nos perdió un poquito, pero lo importante es acá que ya está funcionando, está esta campaña de vacunación. Me quedé con ganas de escuchar lo que viene en el clima y las marejadas, así que redondeme usted ahí para luego ya ir cerrando este contacto. Vamos con lo que es el clima entonces, Ricardo, y las marejadas. Lo habíamos comentado en un principio, era el tema inicial de este despacho. Y claro, las marejadas que ya están anunciadas se registrarán durante las horas de pleamar, especialmente entre las 21 y 0 horas, y también en un segundo pic entre las 10 y 12 horas. Esto parte el viernes 17 mañana. En cuanto al inicio del evento, se detalló que desde el Golfo de Penas hasta Constitución comenzará mañana, la tarde de mañana, viernes 17, mientras que entre Constitución y Huasco se iniciará durante la mañana del sábado 18. Ahí estamos viendo imágenes de Sapir TV, Daniel, ¿sí? Donde aparece la avenida Perú en Viña del Mar, el estado del tiempo que estamos con cielos parciales, y todavía no se observa marejada, así está bastante calmo el mar. Sí, comienzan mañana, Ricardo, pero el tema del término es lo que mucha gente desconoce y que está previsto para el domingo 19 de abril en todo el tramo afectado, así que desde el Golfo de Penas, en el archipiélago Juan Fernández también, hasta Constitución comenzará mañana entonces, mientras que en Constitución y Huasco se iniciará durante la mañana del sábado 18. Ese es el inicio de las marejadas. Daniel, agradecidos por este contacto y cerramos con lo que había quedado pendiente. Muchas gracias, Ricardo, que esté muy bien. Bien, pues gracias para Daniel Zunino, parte importante del equipo de puranoticias.cl, periodista de nuestro medio. Y con esto estamos ya terminando nuestra jornada de Hora de Noticias. Hasta aquí todo el material preparado por el equipo de puranoticias.cl, los principales hechos de la región, Chile y el mundo, en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticias.cl, las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias